Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Lorena y esto es Mi Espacio Tarot. Hoy les tengo preparada una lectura en donde vamos a explorar qué es lo que hay que sanar en el presente que proviene de alguna de tus vidas anteriores, alguna de tus vidas pasadas. Para ello tengo dos opciones. Una de ellas es este tarot de ángeles y arcángeles y el tarot de Osho Zen. Ustedes van a elegir la opción que más les atraiga y les voy a explicar mientras cómo va a ser la dinámica. Voy a extraer una primera carta y esa carta nos va a hablar de qué es lo que hay que sanar de esta vida anterior, con la que ustedes puedan sentirse identificados. Se va a hacer el desarrollo que explica esto que hay que sanar, qué es lo que lo pudo haber provocado, y voy a ver en el fondo del mazo cuál es la raíz que originó este malestar, esta afectación, este daño. Entonces, les dejo unos segundos para que elijan y al final voy a consultar el oráculo angelical que tengo aquí para que ustedes puedan tener información adicional o algunos consejos. Entonces vamos a comenzar, si les parece, con el tarot de los ángeles, que es de Raleigh Valentine. No me acuerdo ahorita cómo se llama este tarot, pero sí es muy conocido. Bueno, voy a hacer la mezcla de las cartas, voy a barajarlas, quiero decir. Y mientras lo hago, darles las gracias porque visiten el canal, quienes lo hagan por primera vez, para las queridas y queridos suscriptores que ya tienen algún tiempo acompañándonos en este proyecto que es Mi Espacio Tarot, Lorena y Mi Espacio Tarot. Siéntanse muy bienvenidos, esta es su casa de consulta de tarot y de intercambio de experiencias espirituales y también de adquisición de mensajes que pueden ser útiles para ustedes. Vamos a ver entonces, la primera carta nos va a hablar de qué es aquello que hay que sanar. Les sugiero que si la primera lectura no les resuena, no les hace sentido, entonces pueden acudir a la segunda opción, porque podría ser que ahí estuviera también el mensaje que ustedes necesitan conocer para ya sea por primera vez notar algo que no habían advertido, que pueden sanar en el momento presente, o confirmar algo que ustedes ya venían pensando y puede que aquí en la lectura encuentren los mensajes que les ayuden a redondear esta comprensión. Bueno, ¿qué es lo que hay que sanar? Aquí tenemos la carta de la luna. ¿Qué cosas hay que sanar? Bueno, fíjense, la luna tiene un significado bastante profundo, la carta quiero decir, y cuando hablamos de sanación, eh, puede ser algo emocional, puede ser algo incluso de la mente, alguna afectación de la mente que pudo haber ocurrido en una vida anterior. Por ejemplo, temores muy arraigados en algunos de ustedes y temores aparentemente sin una base, sin una razón eh, evidente, digamos. Mucho temor, a lo mejor en algunos casos muy contados, y lo digo aquí con mucho respeto y bueno, viendo la simbología de la carta, en algunos casos algún problema quizás, ¿cómo les puedo explicar esto? Sí, ciertos rasgos de percibir la realidad de manera diferente a otros. Eh, va una variación muy amplia, ¿no? De afectación a la mente. Entonces, digamos que en el aspecto, digamos, de la salud mental, tiene que ver con esto, ¿no? Pudieron en algunos casos haberse derivado
de situaciones sumamente estresantes, como haber estado expuestos a un riesgo muy grande, un riesgo, por ejemplo, accidentes, riesgo de, por ejemplo, haber tal vez sido, estar en riesgo de violación o que alguien los hubiese perseguido en algún momento con intención de dañarles. Eh, Habla de alguna, entre otras cosas, habla de esto, ¿sí? Entonces, obviamente el cerebro en un estado de estrés máximo, al límite, llega a tener traumas, llega a desarrollar fobias, temores, eh, una cantidad, pues, amplia de situaciones, ¿no? Más que nada en la mente, de quedar así con el temor muy marcado, eh, percibiendo la realidad como no es. Por ejemplo, a veces me ha tocado ver personas que tengo una anécdota. Una vez supe de una persona que había salido de su casa, por ejemplo, creo que es paranoia, se le llama esto, sí. Salió de su casa y regresó porque no estaba seguro si había cerrado la puerta, ¿no? Y si había dejado encendido algo que pudiera, no sé, un ventilador, una estufa, una plancha, cosas así. Entonces, ya son, digamos, cosas que afectan mucho la estabilidad, la tranquilidad, donde de repente hay sobresaltos. Entonces, si les hace sentido a algunos de ustedes, o a lo mejor no es sobre ustedes, pero conocen a alguien, algún miembro de la familia, alguna persona importante para ustedes, podría haber mensajes aquí para ellos también. Entonces, vamos a dejar aquí la carta, vamos a extender la lectura y voy a ver posteriormente el fondo del mazo para ver cuál es la carta que, que nos habla del origen de esta posible afectación, de esto que hay que sanar, nos dice esta primera lectura. Vamos a ver, les doy la bienvenida a aquellas personas que nos están visitando desde fuera de México. Mi Espacio Tarot es un canal que emite videos desde México, desde Latinoamérica, y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Siéntanse en su casa. Vamos a ver. Permítame un momento. Aquí está. Voy a encender un ventilador que tengo aquí cerca. Vamos a extraer. Nos faltan 3 cartitas más. Que vamos a extraerlas de este modo. Yo las leo todas de pie, entonces esa es la manera en cómo yo leo las cartas. Ahora vamos a ver el fondo del mazo, el emperador. Nos habla de el mensaje que tiene aquí es estabilidad y eficiencia, hacerse cargo de una situación, planes ambiciosos. 7 de Miguel, paje de Ariel. Bueno, ok. Fíjense, la raíz de esta situación en donde vamos a ver qué es lo que hay que sanar con la luna, nos habla de la posibilidad de que algunos de ustedes, si es que les resuena, debido a lo que ustedes vivan en el momento actual, en el momento presente, pudieron haber estado ya sea, eh, pudieron haber sido hijos o alguien que estuvo siendo cuidado por una persona mayor en alguna existencia previa, pero esa persona era muy exigente, una persona sumamente exigente, del que ustedes sabían que tenían que aprender. Pudo haber sido un tutor, eh, un maestro, un tutor, alguien que se les asignó para cuidar de ustedes
me dice mucho en experiencias educativas, en experiencias donde ustedes tenían que aprender algo, alguna habilidad, ya sea estudios en la escuela o algún oficio, alguna disciplina, alguna actividad donde tuvieran que desarrollar habilidades físicas también, me dice de manera intuitiva la carta. Entonces estaban en un plan como de pupilos, en México se les dice así, o sea, personas que están aprendiendo, que viven, incluso pudieron haber vivido en la casa de esta persona, que también podría haber sido, les decía, un profesor, un mentor, pero había mucha exigencia, mucha disciplina, porque tenemos aquí la carta del emperador, y de esto nos habla el emperador, de alguien muy exigente, eh, y ustedes están acá ubicados como los aprendices, los más jóvenes, que iban a estudiar, iban a aprender muchas cosas con el paje de Ariel. Entonces, para ustedes era importante, pero una vez que empieza a manifestarse como la exigencia de esta persona, probablemente les pudo afectar en su estabilidad mental, incluso emocional. Entonces, con semejante estado de estrés, con tanta exigencia, es muy probable que haya habido temores muy grandes sobre, me dice, perfeccionar, ser perfeccionista, en algunos casos puede ser eso, y entonces ser perfeccionista, traerlo al momento presente, a esta existencia, les puede estar trayendo dificultades, porque miren, aquí tenemos un caballero de espadas y es una persona bastante directa, bastante enérgica para manifestar lo que piensa acerca de las situaciones, y entonces como que digamos que en el momento de la existencia que pudiste haber estado viviendo funcionó como hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior, como en el campo del comportamiento, del aprendizaje, de lo que era necesario eh, aprender para poder subsistir en un ambiente que tal vez era de mucha exigencia. Sin embargo, la afectación pudo haber sido desde el hecho de, si no cumplo y no lo hago muy bien, me va a ir mal, me van a castigar, no sé qué tipo de castigos pudo haber sido, pero era algo bastante severo, de modo que quedaron como hacia afuera, como debo demostrar que puedo hacer estas labores, pero a la vez por dentro un miedo increíble y creciendo también, ¿no? Entonces, es probable que si alguno de ustedes que haya elegido esta opción y tenga mucho temor y mucha necesidad de ser perfeccionista, es porque hayan estado bajo eh, no bajo, sino como pudieron haber estado al cuidado de esta persona que pues se supone que pudo haber sido alguien confiable para los padres de ustedes en aquel tiempo, pero que en realidad se volvió alguien tan exigente que la sensibilidad de ustedes no toleró tanto eso y bueno, sí, hacia afuera se cumplen los objetivos, pero ya en el plano interno y para hacer decisiones ya personales fuera de la influencia de esta persona, pues no, no ayudó, digamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se vive con temor, que las decisiones se hacen de una manera o como bajo lo que otros esperarían que yo hiciera, pero que en realidad a mí no me convence tanto esto, como que yo quisiera ser más libre, como que yo quisiera tener ese valor de poder decidir de otra manera y podría estarles afectando en el momento presente. Entonces es una figura muy severa, la del emperador, muy estricta, de mucho imponer, imposición, ¿no? De esto nos habla. Ahora, vamos a ver aquí con la sacerdotisa, tenemos dos arcanos mayores, la sacerdotisa y el mundo. Déjenme ver las cartas. Fuiste una persona que debido al gran temor que te inspiraba la figura, la presencia de esta persona, desarrollaste como una estrategia de supervivencia de ocultar toda la magnificencia de tu ser interno. Es decir,
Eres una persona con mucha sensibilidad también, pero por alguna razón o debido a esto también empezaste a esconder tus más valiosos pensamientos, tus deseos, tus contribuciones a la vida en ese tiempo en el que te tocó vivir en aquel entonces. Una persona que desarrolló mucha sabiduría de prudencia, también muy espiritual, pero también cuidándote las espaldas de que no se supieran tus más, te digo, acariciados deseos, tus pensamientos, por el temor a no despertar el enojo de esta persona que estuvo como custodio de ti, de tu educación, o como un mentor o mentora. Entonces, esta figura sí te impuso mucho y derivó en un miedo bastante notorio que, que a lo mejor al día de hoy puedas tener alguna tendencia a ser muy reservada o reservado. Esa podría ser un rasgo. No quiero decir que todos lo tengan, pero podría ser un rasgo, ¿no? Como de cuidar demasiado lo que voy a decir, qué cosas voy a hacer, porque por una parte el miedo a la crítica, ¿no? Porque viene arrastrándose, bueno, no arrastrándose, pero viene, digamos, arraigado en esta posible vida pasada. Entonces, también lo que nos dice es que tú tuviste que desarrollar en ese tiempo una sabiduría muy particular, muy singular, de aprovechar en ese sentido las oportunidades que fueran surgiendo de una manera conciliatoria, en donde esta persona, al darse cuenta que tú pudiste haber tenido otras oportunidades de crecimiento, ya una vez que tienes como más conciencia de tu crecimiento, tanto cronológico como emocional e intelectual, cuando fuiste madurando, quiero decir, cuando fuiste madurando tanto en tu edad como en tu manera de pensar y en tus emociones, desarrollaste una estrategia como de mucha prudencia, pero a la vez como, como tomando la iniciativa también. Te volviste algo así como, ¿cómo se dice? Diplomático, como cuidando las formas, pero sí tratando de ver, tomar las oportunidades, porque ahí probablemente habría una oportunidad para ti de desafanarte o tener lo menos posible, los menos posibles vínculos con esta persona una vez que tú ya estuvieras en posibilidad de alejarte de esta persona o de que ya no fuera más tu mentor, tu profesor o profesora o tutor o simplemente alguien que cuidaba de ti pero que era bastante impositiva o impositivo contigo. Entonces, eh, esta estrategia que tú desarrollaste como cuestión de supervivencia, pues fue bastante importante para en, cuando en el momento que tú ya tomas, digamos, tu mayoría de edad, cuando ya tienes oportunidad de, de hacer una vida propia, incluso de casarte, si es que en ese tiempo ya se estilaba, yo creo que sí, el matrimonio o estos arreglos matrimoniales, tú pudieras zafarte e irte a buscar tu vida, a realizar una vida de pareja o buscar esa vida de pareja. Vamos a ver qué otros mensajes hay aquí, como parte de este mensaje más amplio. Sí, en un momento dado, algunos de ustedes pudieron haber elegido mudarse incluso de este lugar. Esa sabiduría que te dio tu intuición con la sacerdotisa te dice, aléjate. Una vez que ya hayas crecido, aléjate lo más posible y no dudo que algunos de ustedes hayan incluso podido eh, irse a otro lugar a vivir,
tenemos aquí el mundo detrás del arcángel Miguel. Pudieron haber cerrado un ciclo alejándose geográficamente incluso de la persona. De esta manera ustedes sienten que encontrarían esa tranquilidad, pero les comento también algo. Ya lo había yo sentido desde esta carta, pero bueno, en algunos casos pudo haber sido que esta persona era tan autoritaria y tan impositiva que buscó tener una especie como de matrimonio o arreglo como de lo que se llama aquí en México concubinato, es decir, una persona viviendo con otra. A veces ocurre y es bastante, bueno, a mí no me parece para nada bueno que alguien que creció con otra persona le vuelvan su concubina o concubino, porque también en los aspectos masculinos también se da, ¿no? En el género masculino se da que desde una amplia gama como de relaciones homosexuales hasta con matrimonios arreglados pero casi forzados, ¿no? Entonces en algunos casos esta estrategia te vuelves hábil para aprovechar en cuestión económica, pero estás como en algunos casos sujeto a esta persona en donde se llegan incluso a hacer arreglos, te digo, para que seas la concubina o la esposa o el esposo o concubino de alguien más, que puede, el sexo pues es lo de menos, ¿no? Aquí son energías. En otros casos pudiste haber desarrollado una lealtad a la persona, pero no por amor, como se ve aquí, sino por cierta conveniencia, ¿no? Pudiste haber estado sujeto a que solamente sus enseñanzas eran lo más, como que lo más inteligente que había disponible para ti en ese momento. Y entonces decides quedarte, pero yo aquí no noto agradecimiento, sino noto, porque estas manos me llaman la atención y estas manos están separadas y no me dan la sensación de ser manos de alguien que estuviera como muy enamorado de alguien, ¿no? Sino más bien es como me conviene estar durante un tiempo en esta situación, como que le sigo la corriente y aquí me quedo, ¿no? Pero era ya una afectación por la imposición que te hicieron de esta persona en algunos casos. Entonces tú cuando tienes la oportunidad y dices, me quiero alejar, pues te alejas. Te alejas, pero ya sea que esta persona te busca y te encuentra y te trae de regreso, en esa vida anterior, te trae de regreso para hacer una familia o eh, iniciar una familia o si ya tenías una familia con esa persona, seguir en esta relación. Y entonces por el temor a desairar a esa persona pudiste haberte quedado ahí por más tiempo, pero desarrollando muchos malestares psicológicos, físicos y emocionales. A mí, sinceramente, me da la vibra de que en algunos casos pudo haber sido una relación abusiva por parte de esta persona que abusó de su poder y que lo que haya que sanar es ese daño en mental que dejó esa presión, la presión de este emperador. Esos son casos extremos y espero que muy pocos o casi nadie se pueda identificar con eso, pero es la energía que me da a mí la disposición de las cartas así. En muchos casos esta persona fue a buscarles y les trae, pero de una manera no de acuerdo, no consensuada como se entiende, sino más bien de una manera que no era la manera adecuada. Entonces yo aquí noto una especie de cierto abuso de autoridad que pudo haber derivado en otras, sí, en otras formas de dominio. Entonces, amor, lo que se dice amor, no creo que haya sido la base de esta relación. Entonces, lo que hay que sanar es todo ese daño, el temor, por una parte, a no ser perfecto, porque pues si no me porto bien, esta persona me puede hablar. Esta persona me da la energía que era alguien muy enérgico. Miren, el emperador es alguien enérgico y el caballero de espadas también es alguien muy enérgico. Entonces, no importa si es sexo masculino o femenino, el tema es que
Era alguien como de que se hacía lo que él o ella quería, ¿no? Me da más la energía masculina. Pero bueno, entonces, sí, en algunos casos, tuviste como, es que saqué una cartita aclaratoria, tuviste como una buena oportunidad, con una ingenuidad, con un deseo. Esa persona pudo haber llegado con engaños al seno de tu familia de aquel tiempo para decirles, miren, les ofrezco la oportunidad de que yo le puedo dar educación, le puedo, sobre todo en la antigüedad, en poblados, en poblaciones rurales, se daba mucho esto de las personas que ayudaban a otros, ¿no? Les daban a sus hijos. Eh, Le daban a sus hijos y mira, esa carta también habla de mucho sentimiento de, bueno, la mente está complicada, está disturbiada de alguna manera, entonces pudo haber aprovechado tu ingenuidad, tu inocencia, tu deseo de haber querido mm, aprovechar esa oportunidad, por decir, de estudios. Mira, vas a trabajar conmigo, pero también te voy a dar oportunidad de estudiar. Y entonces resulta que en realidad era otra cosa la pretensión, ¿no? Entonces, eh, tú tuviste que haber desarrollado esa estrategia de supervivencia. Y entonces es como que ¿dónde queda mi autoestima? Me combino durante un tiempo, pero reincido en ese tipo de relación que estoy porque me da miedo la reacción de esa persona, no tanto por el amor. Entonces, para quienes puedan sentirse identificados con esta parte de la lectura en donde hay un daño de tipo psicológico, es la mejor manera que puedo encontrar. Disculpen si al principio no encontré las palabras adecuadas, pero a veces no es fácil interpretar la luna en el aspecto de cuáles pueden ser las afectaciones a la psique, ¿no? De una persona. Entonces, el daño psicológico que te pudo haber causado la convivencia con una persona autoritaria, abusiva incluso, entonces deriva en agradecimiento, pero que no me conviene ni me siento identificado con ello y también temor a no ser perfecto. Entonces, vamos a ver cuáles son los consejos que dan los angelitos, cuáles son los consejos o mensajes adicionales, alguna guía que nos puedan proporcionar. Pido la asistencia del Arcángel Rafael, que ya está aquí también dando sus mensajes. Arcángel Rafael y Arcángel Miguel están presentes en esta lectura. ¿Cuáles son los consejos del Arcángel Rafael y Miguel o el Arcángel o el ángel que se quiera manifestar? Voy a sacar 3 cartitas o alguna información adicional para sanar esta afectación psicológica que pudo haberse dado en algunos de ustedes. Recordemos que digo algunos porque son lecturas generales, entonces probablemente no con todos va a tener sentido la lectura. Son 4 mensajes y vamos a revisarlos. Tenemos los ciclos de la luna. El arcángel Janiel te dice, advierte cómo la luna afecta tu energía y manifestaciones y aprovecha estos ciclos. Clariaudiencia. El arcángel Zadkiel te dice, advierte la guía amorosa en tu oído y dentro de tu mente o desde otras personas. Advierte la guía, perdón, amorosa. Todo está bien. El arcángel Jeremiel nos dice, todo está ocurriendo exactamente como se supone que debe de ser. Con bendiciones escondidas, pronto lo entenderás. Y por último, el arcángel Uriel nos dice, sí, tu idea es divinamente guiada. Por favor, toma acción para traer tu idea a que fructifique. Entonces, nos dice que entre otras cosas, los ciclos de la luna, mira, aquí está la luna y acá también, afectan de alguna manera tus ciclos, tu energía y manifestaciones. Entonces hay que aprovechar esos ciclos no de manera negativa, sino a favor tuyo. Entonces, yo creo que aquí lo que haría mucho bien son terapias, pero terapias energéticas, terapias con personas que se dediquen a cosas espirituales, que puedan
yo trabajo esto también, quiero decir, pero que puedan explicarte cómo sacarle un mejor provecho a los aspectos de los ciclos de la luna para que se vuelva algo a favor tuyo, para tu sanación. Ujú. Porque tu energía se ve afectada. Y lo que te dice es, en vez de verlo como algo malo, hay que tratar de sacarle provecho a los ciclos de la luna, a las mareas y todas estas cosas que a veces afectan incluso nuestro estado de ánimo, ¿no? Sobre todo dicen, aquí en México dicen mucho que las mujeres cuando estamos un poco irritables o muy sensibles y lloramos, nos dicen, ah, es que tu periodo menstrual, ¿no? Ya no lo tienes o sí lo tienes y en fin. Entonces, como relacionarlo mucho con ese aspecto, para gente que maneje aspectos relacionados a la luna, eso yo no lo manejo, lo desconozco, pero siempre puede haber maneras de ayudarte, ¿no? Con algún tipo de terapia energética, amorosa, angelical también. Y también nos dice que todo está ocurriendo como se supone que debería de ocurrir y que tú pronto lo vas a entender. Y que alguna idea que traigas en mente va a ser de mucha utilidad. Bueno, les agradezco mucho a quienes eligieron la opción del tarot angelical y ahora vamos a pasar con la lectura del tarot de Osho Zen con la opción.